no tenía comodidades que aquí son cosas normales del día a día. Tener un carro en Cuba es un lujo. Y yo a los 19 años le dije a mi mamá, yo creo que soy gay o que soy bisexual. Me gustan los hombres, le dije así, me gustan los hombres. Me gustan las mujeres, pero me gustan los hombres. Y me enamoré, y me casé, y tuve un niño. Yo recuerdo que mi primera fantasía sexual, que fue en quinto grado, fue con mi profesor de educación física. No fue con una niña, fue con un profesor. Cuba es muy machista, como te dije. Y entonces muchas veces los padres no quieren aceptar o no quieren ver cuando su hijo se le nota o se sabe que va a ser gay. O sea, el mundo gay desgraciadamente es muy promiscuo, muy difícil encontrar una persona que quiera algo más que solamente pasar un buen rato. Mi gente, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo episodio de Generación Selfie. Yo soy Daniel Pulgar y así empezamos un nuevo episodio, no sin antes recordarles que deben de suscribirse a nuestro canal de YouTube, por supuesto, y darle like y mejor aún, compartir este episodio para que llegue a más personas. También deben de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Generación Selfie, el podcast, y en TikTok como Generación Selfie. Hoy vamos a estar conversando con un verdadero artista de la ciudad de Tampa. Y lo digo literalmente porque él es un pintor que transmite en sus obras no solamente libertad, sino también orgullo por lo que él es. Y aquí vamos a recibir a mi buen amigo Karel García. ¿Cómo estás, Karel? Hola, bienvenido a Generación Selfie. Gracias por esa introducción tan linda. Gracias, muchas gracias. Estoy contento de estar acá. Así es, eres hispano, llegaste muy poco a la ciudad de Tampa, pero te has empezado a, digamos, a resaltar, ¿no? Amén a eso. Por tus obras, por tu Sí. talento. Cuéntanos un poco de Karel, ¿no? Entiendo que eres cubano, pero a ver, de esa historia de cómo llega Karel acá a los Estados Unidos. Bueno, yo vine con mi pareja. Nosotros vinimos desde Cuba hace 3 años. Bueno, resumen corto, Cuba está todo, bueno, los que son latinos saben que Cuba es un poco complicada y por cosas de nuestras profesiones allá, yo soy arquitecto de profesión. Mientras estuve en Cuba tuve la pintura como algo extra, no era algo que hacía full time. Y ya una vez que vine para acá, dije, bueno, me voy a enfocar en lo que es mi sueño, lo que realmente quiero hacer para mi futuro, que es pintar. Y ha sido un proceso, ¿sabes?, de descubrimiento, porque en Cuba no tenía acceso a los materiales que tengo acá, no tenía acceso a las oportunidades que tengo acá. Entonces he tenido la suerte de poder tocar las puertas correctas y que se me abran esas puertas. Y estoy bastante contento con lo poco que he logrado en estos 2 años a full ya trabajando como ves en la pintura. Y bueno, esperando que vengan muchas cosas buenas. Sí, definitivamente todos conocemos la realidad de Cuba. Es una realidad que nos afecta o nos viene afectando desde hace 50 años. Y seguimos. Y te lo digo como venezolano y entiendo perfectamente lo que subrayas cuando dices que no tenías ni siquiera materiales o ciertos elementos para Sí. irte descubriendo, ¿no? Y precisamente cómo pasa un arquitecto, Karel, a la pintura, ¿no? ¿Cómo descubres esa pasión estando en Cuba? De hecho fue al revés. Desde que yo nací, yo antes de empezar a hablar, lo primero que hice fue pintar. Mi mamá tiene en mi casa en Cuba ya todavía mi primer dibujo. Y entonces era algo que desde que yo nací mis padres se dieron cuenta y me enfocaron, me pusieron con profesores particulares, me llevaron a casas de cultura, talleres, en fin. Yo tuve todo un averaje de preparación en cuanto a temas de dibujo técnico grande. Lo que desgraciadamente mi generación fue una generación de muchos cambios en Cuba que impidieron eso, unido al sistema, impidieron que yo pudiera ejercer esa profesión y dije, bueno, tengo que hacer algo y ser un profesional. Yo no me puedo quedar con un 12 grado porque no va conmigo. No me veía haciendo en fin. Y entonces siempre me gustó lo que es el diseño, siempre me gustó la arquitectura, la decoración, todas esas cosas. Y me empecé a preparar estaba entre diseño y arquitectura. Y ya bueno, una vez que hice las pruebas, pues me decanté por arquitectura y eso fue lo que empecé a ejercer.
Ya estando en la carrera, o sea, propiamente te absorbe. Y lo bueno fue que al saber dibujar tenía un plus o una ventaja con respecto a otros estudiantes, porque arquitectura, el dibujo es muy fuerte, es una de las asignaturas bases de la arquitectura. Y eso me ayudó durante el proceso de la carrera. Lo tuve ahí como en un stand-by. Y después, durante la COVID, que teníamos como más tiempo, eso fue mundial, todos encerrados en casa, empecé a dibujar un poquito más. Le mostré, yo no perdí mi trabajo, gracias a Dios, yo estuve trabajando durante todo el periodo de la COVID. Pero bueno, con las limitaciones, era menos, el horario era un poco más reducido, en fin, entonces tenía más tiempo libre. Y le muestro a una compañera mía que ella estudió historia del arte, algo así, uno de mis bocetos, y me dijo, deberías dedicarle un poquito de tiempo a esto porque tienes talento. Y dije, bueno, y por ahí empecé, por ahí fue que fui empezando, y ya una vez que vengo acá, no sé qué profesión tenías en Venezuela, pero tú sabes cómo es el tema de revalidar un título de otro país en este país. Entonces, averigüé, indagué, prácticamente tenía que volver a pasar la carrera, y dije, ay, no estoy para esto, hablando en un buen cubano. Y dije, me voy a enfocar en lo que realmente me gusta, que es la pintura. Y empecé, nunca había dibujado en un lienzo, porque en Cuba, como ya te dije anteriormente, esos materiales son muy difíciles de conseguir, casi, o sea, cuando los consigues son extremadamente caros. En qué pintaba? O sea, ¿qué tipo Yo dibujaba en de...? papel o cartulina, con plumillas y grafito. Esa es la base de mi pintura. Y a partir de ahí yo cuando llegué a este país, el primer año mío fue un proceso de trasladar ese lenguaje que yo hacía en plumilla, con grafito, con tiza, con colores, llevarlo al lienzo. Fue todo un proceso, ¿sabes? Todavía es un proceso, porque creo que eso al final uno siempre va mejorando, evolucionando. A medida que uno va practicando, va mejorando y cada vez esta te quedó bien, pero esta otra te queda mejor y así, ¿sabes? Y uno se va como que descubriendo como artista, como qué quiero transmitir, qué historia quiero contar, o sea, mi historia, cómo la quiero trasladar, transformar en mi obra y que el espectador se sienta conectado con ella. Y bueno, a partir de ahí fue que empecé, ya cuando me mudo acá, porque fuera de cámaras estuvimos hablando que viví el primer año en Orlando, llevo 3 años acá. Y en Orlando lo que hice fue trabajar. Y en mis ratos libres pintaba. Hacía todo este proceso de estudio de cómo voy a hacer esto aquí, qué materiales me combinan, porque uso diferentes materiales en mis obras, no solo acrílico, no solo óleo, lo que Ya quiera. vamos a hablar de eso. Karel, Sí, me llama la atención algo y es que llegas de Cuba bastante grande, sí. ¿no? O sea, por lo que No soy vienes viejo, mencionando. ¿eh? No No, me digas eres viejo. generación selfie, Ah. eres millennial. Ya, no me ¿Sí? digas viejo. No, yo no te estoy diciendo viejo, sino que llegaste grande. Ya. Por lo que entiendo, viviste el COVID estando en Cuba. Sí, Quiero preguntarte, Cuba es conocido por ser un país que valora muchísimo las capacidades artísticas de las personas, la danza, la pintura. ¿Esto es real o es un mito? O sea, y quiero rescatar algo que dijiste, o sea, la pintura no era algo de lo que tú ibas a Ujú. vivir en Cuba, o sea, realmente Ujú. tuviste que estudiar una carrera. Sí. O sea, en Cuba hay escuelas que te preparan profesionalmente como artista. Pero al final, la escuela es una cosa, pero la realidad es otra. Cuando tú sales de la escuela y te enfrentas al mundo y tienes que comprar tus materiales, ver dónde vas a exponer. Si no eres, desgraciadamente, necesitas unas palancas. Siempre vas a necesitar una palanca, alguien que te ayude, que te tienda la mano. Pero en Cuba es mucho más complicado lograr que te ayuden y que te apoyen. Cuando yo vine para acá, ya yo tenía prevista mi primera exhibición personal en Cuba. Pero tuve que tomar la determinación porque imagínate, yo tenía 3 trabajos. Yo trabajaba como arquitecto en la oficina del historiador. Yo tenía vamos a decir que una pequeña compañía que remodelábamos viviendas, casas, en fin, y tenía lo de la pintura. Y a mí no me daba el dinero. Y siempre estaba batallando y no tenía comodidades que aquí son cosas normales del día a día. Tener un carro en Cuba es un lujo. Fajarte con transporte público en Cuba es una historia de terror. Y entonces, y muchas otras cosas, el mismo tema de ser gay, por el cargo que yo tenía en la oficina del ilustrador, me empezó a traer problemas, a mi pareja también. Entonces,
se nos presentó esta oportunidad sin pensarlo, jamás pensé que venir para acá, para Estados Unidos. Yo siempre estaba enfocado en irme hacia Europa. Era como lo que quería. Irme a España, mi bisabuelo es español, no sé, Europa, Italia, no sé, eran los lugares que tenía previsto. Pero tengo casi toda mi familia vive acá en Estados Unidos y me llama un primo y me dice, ¿quieres venir para acá? Y yo, bueno, sí, pero si mi pareja no me voy. Y entonces fue cuando estaba Nicaragua, la gente cruzaba, toda la ola de inmigración que hubo en Nicaragua, que gente iba a ver los volcanes, que es lo que decíamos en Cuba. Karel, ¿cómo es ser gay en Cuba? Uy, Si pudieras describir esos años que viviste allá. bueno, mi etapa de descubrimiento de ser gay ha sido... yo siempre he sido una persona muy, como que, tajante en mis decisiones. Y yo a los 19 años le dije a mi mamá, yo creo que soy gay o que soy bisexual. Me gustan los hombres, le dije así, me gustan los hombres. Me gustan las mujeres, pero me gustan los hombres. Mi mamá no se lo quería creer, yo siempre había sido el muchacho que más novia tenía, bla, 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 todo eso. Y entonces estuve como en tuve mi primera relación estable con un hombre durante el servicio militar. Cuando terminé el servicio militar, terminé esa relación, iba a entrar ya a la universidad. Mi papá, que no estaba muy de acuerdo todavía con eso, cada vez que salía de noche era un problema, entonces me fui para la casa de unos familiares míos en Matanzas, que es otra provincia de Cuba, y ahí conocí a una muchacha, y me enamoré, y me casé, y tuve un niño. Increíble. Y duramos 4 años, fueron 4 años con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo me enamoré de ella y vivimos bien nuestra relación. Nos separamos no porque yo haya querido estar como un hombre ni nada, por cosas de convivencia, problemas de pareja. Y ya después de eso dije, bueno, tuve 2 relaciones más con chicas y después dije, no puedo seguir así. Porque me sentía como que estaba en 2 aguas, no me sentía completo. Estaba con una persona y sentía que la podía engañar y no me gusta engañar a las personas. Y dije, bueno, me voy a enfocar quiero tener la experiencia de lo que es tener una relación con un hombre. Quiero que describas un poquito, quizás para los chicos que nos están viendo, ¿qué sentías tú? O sea, ¿cómo son esas emociones quizás cuando estás un poco, como bien rescato tus palabras, entre 2 aguas? O sea, Sí. ¿qué edad tenías para ese momento? ¿Y qué te hace a ti, de alguna manera, identificarte? O sea, ¿cuál es ese factor diferenciador que tú dices, no, es esto lo que yo quiero? Yo creo que al final uno siempre sabe, igual que las madres siempre saben igual. Yo recuerdo que mi primera fantasía sexual, que fue en quinto grado, fue con mi profesor de educación física. No fue con una niña, fue con un profesor. Y a mí eso me causó como que, ¿y esto qué significa esto? ¿Ves? Pero cuando entro en la secundaria, que empezamos con todo este tema de descubrirnos con nuestra sexualidad. Cuba, digan lo que digan, es muy machista y el tema de ser gay es muy mal visto. Y yo no era un niño afeminado, pero yo era un niño muy educado, muy tranquilo, muy callado, muy tranquilo. Yo era en mi casa dibujando y yo pedía permiso para todo, gracias para todo, hablaba correctamente. Y eso era más visto, porque el estereotipo del macho era un hombre que era mal hablado, que era mal educado, que tenía una proyección diferente a la mía. Y sufrí eso cuando llegué a la secundaria. O sea, además yo ahora tengo un físico, pero yo cuando yo estaba en la secundaria, yo era una cosa penosa. Mira, yo de chiquito tenía el cuerpo de mi mamá tiene el cuerpo de mujer, tremendo cuerpo de mujer, yo no. Entonces, yo era un varón, y entonces tenía un demasiado culo, tenía demasiado muslo, gordito, mi carita así súper redondita así, no, no, en fin, era una niña, por donde quiera que me vieran. Entonces, además de que te digo que me daba pena discutir, no quería discutir porque era muy educado, no me gustaba maltratar a las personas de mí. Entonces, bullying, como se dice aquí, en Cuba es que te dan chucho y bullying séptimo y octavo grado. Pero de octavo grado para noveno, en esas vacaciones, hice una transición mental, que fue lo primero que hice, de cambiar el chip. Y bloqueé el tema gay, literal, lo bloqueé. También empecé a desarrollar, crecí, empecé a hacer ejercicio, me puse no como estoy ahora, pero un poquito mejor. Y por lo menos yo me lo creía, que eso es importante. Y ya a partir de ahí, bueno,
empezó esa otra versión de Karel y eso lo bloqueé, literal. Yo lo bloqueé. En Cuba ser gay es complicado, sobre todo porque muchas veces no tienes la aceptación de tu familia, porque no es algo... Cuba es muy machista, como te dije. Ujú. Y entonces muchas veces los padres no quieren o no quieren aceptar o no quieren ver cuando su hijo se le nota o se sabe que va a ser gay. Y entonces los niños sufren eso también porque no tienen ese apoyo en la familia de poder preguntar, decir, me siento así, por qué me pasa esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? O sea, si tú llegas a tener ese tipo de conversación con tus padres, lo que encuentras es rechazo. Lo que encuentras, no voy a generalizar, pero es prácticamente así. Dime si me equivoco, pero hay una cierta conducta que yo Ujú, veo en los hombres, sobre todo del Caribe, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, que a pesar de saber cuál es su orientación sexual, ujú. primero empiezan una vida siendo straight o heterosexual. O sea, muchos que viven acá en Estados Unidos, bueno, voy a hablar quizás desde mi trinchera, de lo que yo conozco, tienen familia, tienen hijos y es después con los años que se logran reconocer. ¿Por qué pasa esto, Carle? Porque tú, o sea, cuando decidiste quizás empezar una vida con una mujer y tener un hijo, ¿lo hiciste desde el amor, o sea, o quizás para aplanar y para tapar realmente los sentimientos que tenías? Yo creo que es parte y parte. Por un lado, me gustaba mucho esta muchacha, que fue mi esposa. Me enamoré realmente de ella. Y por otro lado, me daba mucho dolor ver, sobre todo a mi papá, sentirse frustrado o sentirse mal porque yo no era el hijo que él pensó que iba a ser. No en otros aspectos, pero en ese aspecto. En Cuba, o sea, el esquema de la familia tradicional es muy defendido, el que se supone que el hombre esté con la mujer y tengan descendencia. Entonces, también toda la generación, en Cuba es muy difícil que tú vivas solo. En Cuba se apilan una generación encima de la otra viviendo en la misma casa. Entonces es muy complicado. Cuando tienes tres generaciones con diferentes maneras de pensar viviendo en un mismo espacio, mantener una privacidad o tener una libertad de ser quien tú quieres ser es muy complicado. Y eso yo creo que eso es algo muy general. Desde pequeño no te dan esa confianza. O sea, el mundo gay desgraciadamente es muy promiscuo, muy difícil encontrar una persona que quiera algo más que solamente pasar un buen rato. Y yo no quería pasar un buen rato lo puedes conseguir así, pero conseguir una persona que te acompañe, que sea no vamos a decir que tu alma gemela, pero que tu compañero, con el que puedas pasar lo bueno, pero también lo malo, eso es muy difícil. Y eso es lo que yo estaba buscando. ¿Cómo es la vida un poquito nocturna gay en Cuba? Al ser un país quizás Ajá. donde que no ha tenido mayor avance a lo largo de Ujú. los años, o sea, ¿qué hacen para divertirse? O sea, Quiero decirte que es un poco contraproducente porque cuando yo empecé a salir ya en el tema del mundo gay, eh, de cierta manera hubo un poco más de aceptación en cuanto a lugares, bares que tenían noches que eran la noche gay. Y entonces ya existían lugares en Cuba donde tú podías ir y estar rodeado de tu ambiente ujú. gay, ver shows drag que anteriormente eran prohibidos. Y eso, los shows drag de Cuba son espectaculares. Las drag cubanas, no nada en contra de las demás, pero las drag cubanas son espectaculares. No, y tienen de alguna manera un valor agregado, que es ese tema de hacer todo con pocos recursos. Así mismo. Porque sabemos que hacer un performance para una drag queen tienes que Ujú. invertir una cantidad de elementos en vestuario, Sí, make-up, y me imagino que debe ser súper cuesta arriba sí. llegar a hacer eso en Cuba. O sea, estando acá, que yo he visto muchísimos shows de drag, y yo sigo diciendo que para mí los cubanos no tienen comparación. Porque no sé, la drag cubana tiene aquel misterio, aquel misticismo de que tú no me vas a ver hasta que yo no salga al escenario y esté en mi personaje. Sin embargo, yo que vivo en San Petersburgo, que he visto todos los shows que hacen en San Pi, la drag está al lado tuyo tomándose la bebida
y está hablando contigo y te dice, espérate un momentico que voy a actuar, y ella no va a cambiarse ni nada, es con esa ropa, ella ya sale y hace su presentación. Y entonces no hay esa, no sé, es una Sí, cosa es un cultural. místico, o sea, han Sí, perdido un poquito el sí, misticismo sí, sí. y... Yo no sé si es por un tema de que la cultura es completamente diferente a la nuestra, Ujú. pero a mí me gusta más eso de que le den ese respeto a su trabajo, a su personaje, ¿ves? De que tú no lo vas a... Después que se acabe el show, ella puede salir, compartir, pero hasta que ella no sale y tú no tienes ese primer impacto visual de verla, ella se mantiene oculta. Y eso me gusta mucho. La interpretación, como la hacen, no sé, es diferente. Carol, antes de cerrar un poco el capítulo personal y de tu familia, de esa unión que tuviste nace un hijo, ¿no? Por lo que me Sí. mencionas. ¿Cómo es actualmente tu relación con tu hijo? O sea, ¿sabe qué edad tiene él? ¿Sabe actualmente tu nueva realidad? Bueno, mi niño tiene 11 años y cuando yo vivía en Cuba, yo vivía con mi pareja y Ángelo se llama mi niño. Se quedaba una semana en mi casa y una semana en casa con su mamá. Pero no, yo creo que no he tenido la necesidad de decirle, o él no me ha preguntado directamente, papá, ¿tú eres gay? ¿Cómo de alguna manera mantuviste una conversación? Me imagino que hubo una primera conversación para que no hubiera un choque, Con la mamá, ¿te refieres? no con el niño. O sea, cómo logras de alguna manera introducirlo a eso nuevo que iba a vivir? Como que no ha hecho falta esa introducción o esa presentación. Él iba a la casa y se quedaba con nosotros. Le poníamos en el patio, poníamos proyectores de película y le hacíamos comida y veíamos la película bajo las estrellas y la pasamos súper bien. Hacíamos cosas de papel maché juntos. O sea, ¿Actualmente él sigue en Cuba? él está en Cuba desgraciadamente todavía, sí. Es un proceso. Quiero traerlo, pero bueno, eso sabes que aquí todo el tema de papeles es complicado y lleva tiempo. Carol, entonces llegas aquí a los Estados Unidos y te encuentras con esta maravilla, el maravilloso mundo queer. Así. El rainbow, te lo encuentras acá. ¿Cómo fue ese shock cuando llegas acá, culturalmente hablando, y llegas a Fue, una ciudad como Orlando, que es bien sí. conocida, que también es muy popular la comunidad queer? Bueno, vimos tragedias como en la discoteca Sí, Pulse, que enlutó a la comunidad, pero se mueve muchísimo la comunidad gay en Orlando. Entonces, ¿cómo fue ese primer impacto para ti? fue como una cosa así tan... Liberador. Sí, ver stripper. Estaban malos los strippers, pero había strippers en Savoy. Y nunca había visto eso, ¿ves? Yo había visto show drag, eso sí lo había visto. Pero yo nunca había visto un stripper, nunca había tenido la posibilidad de caminar por la calle con mi pareja de mano, de, de tirarme fotos con él dándole un beso. En Cuba jamás yo pude hacer eso, yo nunca hice eso. Tenía miedo de que afectara a mi hijo también. Ya hoy por hoy, ya mira, ya Angelo tiene 11 años y él sabe, él tiene que saber que yo soy su papá y que yo lo amo. Y como que la persona que yo esté lo ama él también y él tiene que respetarme mi vida como yo voy a respetar la de él. Entonces ya mi mentalidad cambió en ese aspecto, pero al principio sí me cohibía mucho. Pero ya cuando, ya como te digo, cuando empiezas a ver la mentalidad de las personas de aquí, lo libre que son en cuanto a sus preferencias sexuales, en cuanto a sus decisiones, en todos los aspectos, todos sus aspectos, eh, es completamente diferente. Carol, ya vamos a hablar de tu arte, pero no puedo avanzar sin preguntarte y saber tu opinión Ujú. con relación a toda esta censura que se ha dado con relación a las expresiones artísticas sobre la comunidad queer. Eres artista y bueno, vemos como básicamente hoy en día se están eliminando murales, se están eliminando pasos peatonales que evocaban la bandera LBGT. Entonces como artista, que te afecta directamente porque si decides quizás pintar algún mural que expresa directamente tu orientación sexual, pudieras haberte afectado o censurado. Entonces, ¿cuál es la lectura que le das a esta situación? Es un poco frustrante porque una vez que tú logras encontrar tu voz y tu camino como artista, después tenés que limitarte de lo que puedes crear con tus manos y porque puede representar algo eh, incorrecto,
Es muy frustrante. Yo ahora, gracias a Dios, formo parte entrando un poco en el tema de la pintura, del Festival Shine, que es un festival que se hace en San Pi todos los años, hace como 7, 8, no sé exactamente, pero ya es un festival de renombre en San Pi, que originalmente es un festival que se dedica a hacer todos los murales que están en San Pi, en calles principales. Y este año, producto de todo este proceso de censura y de todo lo que está pasando, bueno, los murales se van a hacer y el festival se va a hacer, pero ya no va a estar en central, no va a estar en una calle principal, va a estar en la parte trasera de los edificios. O sea que como que te están segregando un poco para no mostrar quizás una imagen más libre, más... Yo no entiendo por qué quitaron el arco iris del cruce en central. Realmente no le encuentro objetivo a quitar eso y dejar esa calle ahí sin nada. Tantos murales que han quitado. Me parece... El arte siempre ha sido una manera de expresión y de demostrar la libre albedrío. Y me parece que los restrinjan así es muy... Es triste, es triste. Ujú. Sobre todo viniendo de un país donde uno viene con tantas restricciones y tantas cosas, llegar a este lugar donde supuestamente vas a ser libre de hacer lo que quieras hacer y expresarte libremente y que de buenas a primeras te vuelvan a restringir esas salas, te vuelvan a cortar las salas y tengas que volver a como que es, eh, es algo que no, con lo cual Sí. no coincido. Karel, te has dedicado a la pintura. Para quienes no te conocen, eres un artista dedicado full al arte gráfico. Eh, Podemos ver en tus obras algo muy particular. Y yo hice un pequeño análisis Ujú. y lo que observé fue, usas muchas curvas, especie de, se pudieran interpretar como raíces, serpiente, pero si usas bastantes curvas, hay el reflejo de algunos animales también, se pueden ver como rostros de animales, manos, siempre están presentes las manos. ¿Por qué estos elementos o por qué has querido jugar precisamente eh, sí, con estos elementos? O sea, ¿por qué no vemos a un Karel que quizás pinta paisajes o ciudades, sino realmente te has inclinado por usar estas figuras? A ver, yo soy Capricornio. Los Capricornios somos muy personas muy trabajadoras, que nos gusta enfocarnos mucho en las cosas y además soy arquitecto de base. Y siempre me gustó mucho el tema de los detalles, de trabajar cosas que se viera, que hay trabajo en ello. Y el tema de la sensualidad y la sexualidad le he dado la vuelta a través de mi obra para que sea sin ser una cosa explícita, que denote que hay una sensualidad y que hay una sexualidad detrás de la obra. Otro de los temas que me gusta mucho y que meto mucho en mis obras es la necesidad de que el humano tiene que reconectar con la naturaleza, con lo que nos rodea. Estamos demasiado metidos en el celular y nos olvidamos de todo lo que pasa alrededor. Puedes estar en una fiesta rodeado de 1000 personas y la gente no se conoce y están, sin embargo, todos están hablando por el celular en vez de disfrutar de lo que ocurre. Lo mismo pasa si vas a la playa, la gente ya no disfruta del mar. A mí me encanta ir a la playa a desconectar, a cargarme de energía. Y trato de que a través de mis obras, de que las personas vean ese vínculo que se está perdiendo con lo natural, con el mundo espiritual. Creo en las energías. No soy religioso creyente, pero sí creo que hay energías que nos condicionan o que nos ayudan. Sí creo que hay ángeles que nos protegen. Sí creo que hay espíritus alrededor de nuestro. Y es una manera de representar esos dos mundos los que existimos, porque estamos aquí en el plano terrenal, pero también hay un plano espiritual que está alrededor de nosotros. Y todo eso trato de transmitirlo en mi obra y también el tema de la migración, eh, de la búsqueda de la libertad. Está muy implícito en mis obras. Esa exploración de mezclar diferentes materiales es parte de todo mi proceso de encontrarme y es parte de lo que quiero compartir a través de mi obra. Bueno, y también tienes piezas bastante sexys, Ah, ¿no? sí. Sí. Que de alguna manera muestran quizás el cuerpo humano Ujú. masculino. Hay escenas que efectivamente son un guiño para la comunidad queer, o sea, besos entre hombres. Buscas también a través del arte eh,
decirle al mundo quién eres? Sí, sí. De hecho, ahora mismo la serie última en la que ahora estoy trabajando en dos proyectos en conjunto. Echo for My Body es un proyecto muy personal en el cual muestro mi cuerpo y uso mi cuerpo para transformarlo en mi arte. Y es una manera de conectar. Tengo muchos seguidores que me siguen porque les gusta mi físico. Ay, qué lindo él, pinta bonito, no sé qué. Entonces es una manera de decirle, mira, ¿quieres un pedazo de mí? Aquí puedes tener un pedazo de mí a través de mi obra, desde un punto de vista un poco más formal y elegante. Y, y me ha parecido me ha gustado esta exploración de esta otra parte, faceta de mi arte un poco más homoerótica, pero sin ser tan pragmático de mostrar una escena sexual o mostrar una parte íntima tal cual, ¿sabes? Y por otro lado estoy trabajando otra serie que es Dreamcatchers, que es enfocada más en todo esto de la migración, la libertad, la espiritualidad, el mundo natural. Y ahí voy. Karel, recientemente pintaste un mural en vía pública. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia, no? ¿Y cómo te sientes el hecho de que ya te estén tomando en cuenta para que tus obras, para que tu arte, de alguna manera sea expuesto para la comunidad? Es un honor para mí. Yo me siento muy feliz de poder haber sido parte de Shine porque eh, eso quiere decir que voy por buen camino. Que te tomen en consideración para formar parte de un festival tiene gran importancia en la comunidad artística en la que estoy actualmente. Es algo que dice, vas por buen camino y tu obra se está tu voz se está escuchando y tu mensaje se está transmitiendo. Este mural que tenía como tema la migración propiamente, fue un reto porque fue mi primer mural aquí en Estados Unidos. Estaba un poco nervioso al principio de cuál iba a ser la locación que me iba a tocar. Gracias a Dios no fue una locación demasiado grande, no fue tan complicado. Pero creo que fue muy interesante y abre puerta a otros proyectos de mural que me encantan. Creo que es una manera de, de contribuir a los espacios públicos, adornarlos, crear sensaciones en los espacios donde las personas pueden llegar y sentirse identificados, conectados, relajados. Karel, ¿cómo quieres que la gente te perciba a nivel artístico? Quizás como un vocero de la comunidad queer cuando vea tus obras. Y quiero añadirle a esta pregunta lo siguiente. ¿Tú crees que cuando plasmas quizás un tema o una escena queer en tus obras, tiene que ser de alguna manera o llevar un mensaje de protesta o no necesariamente? Yo creo que mis obras más bien tienen un mensaje de reflexión, un mensaje de amor, un mensaje de paz. No, no, o sea, tema violencia para mí no es algo que me, que necesito expresar en mi obra. No me siento conectado con eso ni con la política. Son temas que para mí trato de tener en un segundo plano porque como son cosas con las que no estoy de acuerdo y no me gusta, trato de que sea lo menos posible por todos lados. Trato en mis obras la migración porque es mi historia, pero no la trato desde un punto de vista de que las personas se sientan tristes. Quisiera que la gente se conectara, pero vieran lo positivo de haber migrado. He tenido la dicha de ver personas llorar enfrente de mis obras. Y eso es algo que me llevo conmigo. Eso quiere decir que mi obra tiene valor, quiere decir que mi obra puede tocar la fibra de una persona. Eso es una experiencia que como artista creo que es un lujo tenerla. Y siento que mi obra, sin querer ser un poco superficial, pero en comparación con obras que he visto de otros artistas, le siento que tiene una historia de trasfondo y que tiene un lenguaje muy específico de mí que no he visto en otros artistas. Y entonces eso es algo que quiero mantener, que quiero respetar y que quiero conservar en mi trabajo. Karel, ¿cómo es ese proceso de creación? Yo veía a detalle un poco cómo haces las piezas y, y- y me llama la atención. Algunas son como en blanco y negro, otras sí usas color, Ujú, pero haces uso de pequeños detalles ujú. o realmente, o sea, uno tiene que prestar bastante Sí, atención y fijar la mirada porque aplicas muchos detalles mínimos en cada elemento que estás dibujando.
Bueno, eso es... No se te cansa la vista. Eso es mucha paciencia. Imagínate, soy arquitecto, como te dije. Entonces, adaptado a hacer planos a línea, a ponerle texturas a las cosas. Yo me dedico a ponerle, a hacer cada fibra del cabello. Estas serpientes que son manos, que la gente siempre piensa que son serpientes, pero son manos que están abrazando los cuerpos o saliendo de algún lugar, tienen todas una textura que está inspirada en la proporción áurea que yo represento en casi todas mis obras, pero tengo que decir en todas. Y me gusta que las personas cuando lleguen a mi obra tengan que acercarse y ver todos los detalles, todas las texturas que pongo, todo el trabajo que hay detrás. Desgraciada, para bien o para mal, las redes sociales nos han puesto, a los artistas nos han jugado, es un arma doble filo. Nos hemos adaptado tanto a un consumo de imágenes, de flashazos así, que a veces no sabemos todo el trabajo que hay detrás de un flashazo de una imagen. Una imagen que puedes ver quizás por un segundo en Instagram, yo me demoré 3 meses en hacer. ¿Entiendes? Entonces, por eso siempre digo, si tienen la oportunidad de ver mi obra en vivo, véanla y tómense el tiempo de ver todos los detalles que hay detrás de ella, porque lo merece. Karel, ¿y cómo es ese proceso de elaboración? Operativamente hablando, o sea, ¿cuánto te puede demorar una obra? ¿Dónde la realizas? Si las personas te la quieren encargar o simplemente un día amaneces y dices, quiero crear hoy una pintura. Yo en ese aspecto, ¿sabes? Siempre he sido muy de voy a lo mío. Voy a hacer mi obra. He tenido encargos, obviamente, pero siempre le dejo claro a las personas que tú me estás encargando algo, pero es en mi estilo. No es que yo te pinte la flor, el floripón de detrás de tu... no. Las cosas se hacen a mi estilo. Tú quieres una flor, yo te voy a hacer una flor, pero en mi estilo. Ok, eso es importante aclarar. Generalmente las comisiones siempre llevan un proceso de discusión con el cliente. Yo hago bocetos para que el cliente tenga una idea general del trabajo. Puede decidir los colores que más o menos principales que quiera que tenga la obra y demás. Pero, o sea, el tema comisiones yo lo hago. Si hay una persona que viene, obviamente, bienvenido sea, feliz. Pero generalmente voy a hacer mi obra y las personas, si les gusta bien y si no, me quedo con ella porque yo me enamoro de cada una de mis obras, si no, no la termino, no la hago. Karel, viviste la realidad de ser un artista en Cuba, Ujú. un país socialista, y vives actualmente esta realidad en un país capitalista. Y te tengo que preguntar, ¿se puede vivir del arte en Estados Unidos? Sí, se puede vivir. Yo todavía estoy aprendiendo. Me faltan muchísimas cosas. Ahora estamos, gracias a mi manager, la persona que me está ayudando a entender, porque al venir de otro país, a veces uno no comprende del todo cómo funcionan las cosas en el país donde estás. Y mi manager ha sido una persona que me ha apoyado mucho en comprender cómo funciona el mundo del arte, qué puedo hacer, qué no debiera hacer. Y a la hora de tomar decisiones tengo esta invitación para recibir acá, quieren que me presente acá, qué hago, qué no hago. Y, y ahora estamos en un proceso de expandirnos un poco, tratando de llevar no solo mi obra a obras físicas y originales, sino que estamos empezando a trabajar con el motivo de todas las celebraciones que vienen ahora por fin de año, y Thanksgiving y todo eso. Estamos tratando de sacar una línea de productos con mi obra incluida y estamos contentos con el proceso como va tomando forma. Que era algo que yo sabía que los artistas hacían, pero yo no había hecho. Y ahora estoy en ese proceso de empezar a hacerlo. Y como te digo, es un proceso donde uno siempre va como que descubriendo algo nuevo. Posibilidades acá en Estados Unidos hay millones. Es simplemente tener la seriedad y el compromiso de enfocarte en si esto es lo que yo quiero hacer, saber cuáles son los pasos que tienes que seguir, saber que esto es una carrera que lleva tiempo, que no es que vas a hacer así y vas a ser vas a estar en el MoMA y vas a ser el artista más reconocido. Lleva tiempo, sacrificio y sobre todo ser profesional a la hora de tienes un contrato, tienes un compromiso con un cliente, tienes una comisión con una persona que quiere que le hagas una obra, comprométete y termínala y hazla en el tiempo que la persona o sea, que consideraste con la persona. Eso es importante. Hablando de tu ser y de cómo te identificas y te defines, Uh-huh. tienes dos etiquetas que conllevan mucha responsabilidad. Eres latino
eres inmigrante. No dos, tienes tres. Ajá, sí. Eres latino, eres inmigrante y eres gay. Entonces, ¿qué representa esto para ti? ¿Qué responsabilidad sientes que tienes como latino en una ciudad como la Bahía de Tampa, que digamos, sí tiene mucha influencia cubana, por Ujú. cierto, pero todavía le está abriendo paso a esa comunidad hispanohablante? Creo que es importante porque que un hispano logre hacer algo relevante, así sea venir a un podcast como este que obviamente es relevante, creo que es una cosa buena para nuestra comunidad. Pues muchas veces cuando emigramos nos centramos tanto en trabajar y no perseguimos realmente nuestros sueños, que creo que haya un latino, que hayan ciertas personas que se enfoquen en realmente qué es lo que quieren cumplir para sus sueños, creo que creo que es importante. O sea, yo tengo, además de ser inmigrante, latino y gay, yo soy negro, Sí. pero dentro de lo negro yo soy muy claro para ser negro, pero soy muy oscuro para ser blanco. Entonces siempre estoy ahí en esa nebulosa que yo la sobrellevo muy jovial, pero no te creas que te pone un challenge cuando te presentas. Además soy muy joven. Soy joven. Pero mira, me ha Pero puedes decir pasado. tu edad, pero si Sí, quieres claro, decir, a mucha honra, 34 años, mira. ve, eres de generación Sí, selfie, eres un millennial. sí, muchas personas, o sea, cuando he expuesto, muchas personas mayores que ven mi obra y me ven y dicen, pero si eres muy joven, eres un niño, ¿cómo tú haces esas cosas así tan profundas? Entonces, eso dice mucho de que, o sea, yo me considero un alma vieja dentro de un cuerpo joven. Yo siempre he sido bastante maduro por ese aspecto. Carol, vamos a ir a la siguiente sección Ujú. de nuestro podcast que se llama Sin Filtro. Y Pues, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo tú manejas las redes sociales, ¿no? Ya ujú. sabemos que de alguna manera las utilizas para exponer tu arte, también un poco de tu vida personal, pero quiero hacerte algunas preguntas para ver y conocer un poco más. ¿Cuál es ese placer culposo de Karel que nunca publica en redes sociales? Uy, bueno, déjame buscar la palabra correcta. No sé, quizás ser un poco más eh, relajado, quizás, o mostrar. Yo soy súper cómico en mi vida cotidiana. Yo a veces he cogido y me he puesto una peluca y he hecho monería y he hecho interpretado canciones. Yo eso no lo hago ni muerto. Yo pongo algo de eso en las redes sociales. Entonces esa parte como que la tengo ahí, pero no. No. No sé, es que como yo quiero proyectar una imagen seria con el tema del arte, ¿sabes? A veces me choca de que las personas se fijen más o que las fotos que yo posteo o los reels que yo posteo de mí, o sea, de Karel, el chico atractivo, tengan quizás más engagement o más like que una foto o un reel que yo posteo de mi trabajo. Claro, puedes llegar a pensar que va a ser menos profesional o le va a restar profesionalismo a tu trabajo Sí, cuando vean quizás sí. esa parte íntima. Sí, a veces me siento como que estoy en una competencia conmigo mismo. O sea, ¿qué gusta más? ¿Yo o mi obra? Y yo quiero que guste más mi obra, pero la gente se enfoca más para Ujú. mí. Entonces es como que tratando de llegar a un balance entre las dos cosas. Por eso es que surge Echo for My Body. Tratando de llegar a un punto medio entre las dos, entre los dos. O sea, lo que quiere el público, dándole, mira, esto es lo que tú quieres, te lo voy a llevar a través de lo que yo quiero. Y entonces surge Echo for My Body. Y ahora con este proyecto que estamos haciendo con mi manager, con Vivian, espero que la gente, que sea bien recibido y que la gente aproveche la oportunidad porque es verdad que las cosas van a quedar bastante chulas. Karel, ¿borraste algún post en Instagram porque te hayas arrepentido o lo guardaste, Uy, lo archivaste? sí, bueno, es que mira, cuando tú trabajas con organizaciones públicas sin fines de lucro, cuando tú trabajas con proyectos como el Shine, el festival que aconteció, tu imagen pública, esas organizaciones son muy conservadoras, extremadamente conservadoras.
Y una de las cosas que tienen en cuenta a la hora de decir, darte el sí o el no, a la hora de aprobarte un proyecto, son tus redes sociales. Ellas van a filtrar tus redes sociales. Entonces, uno tiene que tener muy en claro si lo que quieres para tu vida es ser un artista eh, que simplemente va a vender obras por comisión y lo vas a hacer porque, no sé, como un método de vender obras comerciales, ok, puedes hacer lo que quieras. Pero si tu meta, que es la meta que yo tengo, es llegar a ser un artista internacional, con el favor de Dios, un artista de que donde yo llegue la gente me conozca, me respete, no sé qué, hay que limitarse a veces de ciertas cosas. Por eso he tratado he tenido que quitar varios posts. Muchos posts. Producto de eso. Y mi manager me ha dicho, ponlo, quítalo, en función de lo que estemos trabajando, ¿sabes? Y es complicado, a veces es un poco frustrante, pero al mismo tiempo te enseña en que tienes que tratar de llevar un balance entre tu vida personal y tu vida profesional y tratar de, ¿sabes?, sobrellevar las cosas. Karel, muchas veces las personas se construyen personajes en las redes sociales que no son ciertos. Ujú. ¿Qué crees que la gente piensa de ti? ¿Cuál es ese concepto que se han hecho de ti que quizás no es el más asertivo, ¿no? O correcto? Chico, no sé, yo creo que he tratado de ser bastante transparente en mis redes sociales. Mi papá falleció hace 7 años, hace 9 años, perdón, hace 9 años ya, que es un tema que es muy doloroso para mí. Y yo inclusive cuando ha sido el aniversario de fallecimiento de mi papá, yo le he dedicado un post, le he puesto una historia, yo llorando delante de la cámara, que es algo que... Ujú. Porque me ha nacido en el momento, lo voy a compartir porque siento que para que las personas vean que yo no soy solamente una foto o un reel, o que no soy una persona real, yo existo, soy una persona que sufre, que padece, y eso trato de proyectar en mis redes sociales. Yo tengo una pequeña comunidad creada en mi cuenta profesional de Instagram y yo ahí comparto con mis usuarios cosas de mi trabajo, pero también cosas de mi vida personal. He hecho muy buenos amigos, de verdad. Yo he conocido personas increíbles a través de las redes sociales. La primera exhibición que yo tuve en este país, una seguidora mía, Lesky, que ella vive en otro estado, ella me preguntó, ay, vas a exponer, no sé qué, y todo quedó ahí. Ella vino con sus hijos y me sorprendió en mi primera exhibición. Yo me quedé, yo cuando la vi dije, Lesky, ¿qué tú haces acá? Vaya, fue un momento en que dije, fue el primer momento en que dije, de verdad la gente conecta conmigo y de verdad esto es algo con lo cual uno puede conectar con las personas. Y así he tenido varias experiencias de personas que a través de las redes sociales, nosotros no los conocimos por las redes sociales. Sí. Y míranos ahora aquí compartiendo, ya te sabes mi vida de pie a pa. Después vamos a invertir, yo te voy a hacer la entrevista a No. ti. Y, y así he hecho muy buenas amistades, de verdad. Gente real que existe, que están en las redes, que están muchas veces solas, que necesitan una persona o un hombro amigo para hablar cuando tengan un problema, y yo puedo ser esa persona. Yo soy una persona muy abierta a compartir con las personas, a que las personas se sientan en confianza. No soy un personaje, soy tal como me ves, es como me proyecto. Como todo, tengo mis días en que no quiero no verme ni yo mismo en el espejo. Pero generalmente soy bastante afable, bastante tranquilo, ¿sabes? Karel, ya para cerrar este Ujú. podcast, te quiero preguntar, si tú pudieras mandarle un DM al Karel de hace 10 años atrás, un mensaje directo en redes, ¿qué le dirías? Que no comas tanta mierda. Vas a engordar. Así mismo le diría. Sí, creo que le diría que no se pensara tanto las cosas y que disfrutara un poquito más. Porque siempre me he puesto yo mismo muchos límites. Yo soy una persona que puedo querer hacer mil cosas, pero yo mismo me pongo barreras y límites porque no quiero pasar más allá, porque no quiero que las cosas que quiero hacer afecten mi percepción de mí mismo como ser humano, no sé.
Sí, yo soy una persona que sé que puedo querer muchas cosas, pero yo me voy limitando en pos de lo que quiero, o sea, de mis objetivos. Karel, muchísimas gracias por Gracias haber a estado ti. aquí en Generación Selfie. ¿Dónde te podemos ubicar o cuáles son tus redes sociales? Búsquenme en Instagram, Karel García Fine Art, please, por favor, eso es importante. Síganme por allá. Karel, Sí, sí. muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ti por tenerme acá. Karel García es un artista cubano, inmigrante de raíces afroamericanas y lo más importante, pertenece a la comunidad queer. Está demostrando con su arte que no hay nada más bonito que aceptarse y respetar su identidad. Igualmente lleva un mensaje limpio y claro de lo que somos nosotros también los inmigrantes. Así que para él, muchísimo éxito, Karel. Por supuesto, vas a seguir creciendo y eres un representante de la comunidad latina acá en la ciudad de Tampa. Amigos, ya saben, deben de suscribirse a nuestro canal de YouTube, por supuesto, darle like, compartir este video para que llegue a más personas. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Generación Selfie, el podcast, igualmente en TikTok como Generación Selfie. Yo soy Daniel Pulgar y será hasta un próximo episodio de Generación Selfie. Generación Selfie fue presentado por Aroa Productions.